Bueno, pues ya sin mayor preámbulo, pues ya me voy a permitir presentar a nuestro primer conferencista, agradeciendo al ingeniero Alberto Álvarez Zavala, la conferencia titulada Historia, Fabricación y Ventajas de los Alimentos de los Envases Metálicos. El ingeniero Álvarez es ingeniero químico, egresado de la Universidad de La Salle, tiene maestría en polímeros por la Universidad de Akron, diplomado en Tecnología de Alimentos por la Universidad de Arizona, catedrático de la Facultad de Química de la Universidad de La Salle, miembro del Comité Técnico del International Packaging Association y actualmente es director técnico de Envases Universales de México. Muchísimas gracias, Alberto, bienvenido. Debe estar prendido. Ahí está. Hola, buenos días. Trataré de hacer esto más rápido. Lo que me interesa es contestar preguntas que generalmente son más interesantes que lo que yo les pueda decir. A mí me toca hablar de la tecnología de los envases metálicos y tengo 20 minutos, lo cual es una maravilla. Entonces, vamos a empezar imaginándonos la desesperación en 1810 de Napoleón, de teniendo el mejor ejército, teniendo Europa conquistada, con los ideales de la liberación, todo el mundo se iba a deshacer de las monarquías. Llega a Rusia, le queman los sembradíos, se muere su ejército de hambre y pierde una guerra que era imperdible. Y regresa a Francia después de pasar unos años en prisión, vuelve a tener el poder y dice, no me lo vuelven a hacer. Entonces ofrece todo el dinero de la corona francesa, bueno, de la República Francesa, a quien resuelve el problema de cómo alimentar a las tropas en caso de que se los volvieran a hacer. Nunca pensó que iba a perder en Holanda y no iba a volver a llegar a Rusia, pero es otra parte de la historia. Y entonces a alguien se le ocurre la brillante solución de envolver un frasco de vidrio en metal. Y eso le llamaron lata. No se parece en nada a la lata que hoy conocemos, pero cumplía el objetivo de poder, espero que se oiga, de lograr alimentar a las tropas y conservar los alimentos. Esa fue la primera lata en 1815. El primer fracaso de la lata fue haber intoxicado a unos marineros que se fueron al Polo Norte. En lugar de poner estaño, le pusieron plomo y encontramos de la manera más sencilla que el plomo era tóxico. Una pérdida para la humanidad, unos 50 exploradores que se volvieron locos en el Polo Norte. Evidentemente, de eso aprendimos y le ponemos estaño, no plomo. Sí aprendemos en la historia. Ahora, Napoleón no se imaginaba ni remotamente el verdadero problema que íbamos a tener. El verdadero problema que íbamos a tener, era, sigo aprendiendo cómo se hace esto, ya casi lo logro, en alguna manera lo lograré. Napoleón no se imaginó nunca que íbamos a tener a 30 millones de individuos viviendo en 100 kilómetros cuadrados, ¿no? En un diámetro de 100 kilómetros. Eso es un verdadero reto, alimentar a 100 millones de seres humanos, entre los cuales me incluyo, que vivimos en el Valle de la Ciudad de México y que todos los días tenemos el mal hábito de comer. Yo les digo que yo durante varios años, y esa es la explicación de la pancita, he intentado comer en las mañanas lo que me corresponde en el día. Y desgraciadamente para mediodía ya tengo hambre. Entonces, pues vuelvo a comer. Y eso es un poco nuestra problemática, ¿sí? A todos nos encantaría comer fresco, a todos. Es una desgracia que el gobierno no haya permitido un canal que pase enfrente de mi casa que me permita pescar el atún. Pero la idea es buena, ¿eh? Yo sigo insistiendo. ¿Sí? Igual, es una desgracia. Yo este año decidí que iba a comer tomates frescos hasta que mi perro decidió que no iba a comer tomates frescos. Y entonces mi perro comió tomates frescos, yo no. Y así puedo ponerles 20,000 ejemplos.
El problema no es que queramos comer fresco, es que no se puede. Los canales de distribución nos obligan a conservar los alimentos. 6.5 billones de seres humanos tenemos la necesidad de comer todos los días. Si no fuera por el procesamiento de alimentos, esto no sería posible. Regresando al alimento fresco, y antes de brincarme a la siguiente, que espero lograrlo de así, si no vuelve de... No, creo que voy a pedir ayuda. Ceci, creo que está más fácil, perdón. Entonces, como dato cultural, el alimento fresco, que es muy romántico, es el mayor desperdicio de alimentos que tiene la humanidad. 50% del alimento fresco se acaba tirando y usando como alimento de ganado. O sea, si ustedes van hoy a Walmart, perdón por el comercial, fresco, perdón por el comercial de nuevo, el alimento que vieron ahí, pues no se consume todos los días completo. Entonces, todas las noches lo reponen, y lo que está malo, se manda a un mercado secundario. Y ese mercado secundario, que son los tianguis, no lo vende completo. Y acaba en la Merced. Y no se vende completo. Y acaba en alimento para ganado si nos va bien, y si no, en composta. No hay nada más caro que el alimento fresco. Oye, pero... Sí, así es. No es una opinión, es un número duro. Entonces, oye, ¿me encantaría comer fresco? Sí. ¿Es posible? No. Entonces se vuelve un mal metafísico, en el cual tenemos el problema, no tiene solución, entonces tengo que buscar una solución que me permita conservar los alimentos. ¿Sí? Entonces, existe hoy en el mundo una producción de alimento que es 1.4 veces el alimento que requerimos. O sea, si todos nos comiéramos y repartíamos el alimento que producimos parejo, todos seríamos gorditos como yo. ¿Sí? Ahora, al mismo tiempo tenemos 800 millones de gentes con deficiencia alimentaria. Entonces, ¿cuál es el reto? Pues que esa gente le llegue alimento. Entonces, partiendo de dos principios, que es lo que quiero concluir ahorita, uno es, necesitamos conservar los alimentos, y dos, necesitamos distribuirlos de manera correcta en el mundo. Entonces ahora sí vamos a empezar a platicar de qué papel juega la lata en estas dos cosas, que es conservar y distribuir. Si me haces favor, Ceci. La lata tiene dos características que la hacen diferente. La lata es el único empaque que permite cocer el alimento y esterilizarlo dentro del empaque. Entonces, si ustedes tienen un proceso contaminadísimo, las cucarachas pasaban frente a su alimento. No estoy refiriéndome a ninguna central de abastos de este país, ninguna. Y ese alimento lo toman y lo ponen en una lata. Lo que van a hacer es esterilizar el alimento dentro de la lata. No quiero entrar demasiado, el doctor Baduy nos lo ha explicado claramente cómo pasa y cómo funciona. Lo que les quiero decir es que lo que está dentro de la lata es estéril. O sea, bacterias no tiene. Oye, sabe rico, sabe feo, tiene sal, no tiene sal, tiene azúcares, no tiene azúcares. No lo sé, eso depende del diseño del que hizo el alimento. La lata no es ni buena ni mala en el alimento. Todo lo que hace es individualizarla, permitir que lo que esté dentro sea estéril, ¿sí? Y garantizar que por un periodo de tiempo gigantesco no va a tener alteraciones fisiológicas. Insisto, si alguien quiere meter ahí cucarachas en mojo de ajo, pues ¿qué creen que va a haber dentro de la lata? Pues cucarachas al mojo de ajo. Queremos meter un alimento que tiene una concentración de 4 partes por millón de sal, pues va a tener 4 partes por millón. Oye, pero tiene 4,000, pues tiene 4,000. La lata no hace al alimento. El alimento se diseña fuera de la lata. Lo único que me permite la lata es que ya que esté dentro se mantenga inocuo, y dos, que lo pueda transportar donde quiera sin que sufra daño el alimento. ¿Sale? Este es un comparativo funcional. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí?
hago una comparación entre diferentes contra un estándar de conservación de alimentos y de empaque. ¿Qué ofrece? Ofrece excelentes propiedades de barrera. ¿Qué es esto? El oxígeno y las bacterias y el agua no pasan a través del aluminio y el acero, seguro, 100% seguro. Garantiza la seguridad de los alimentos. Este ha sido un tema muy interesante. En medida que el bioterrorismo fue creciendo en el mundo, empezamos a poner reglas para que no pudiera existir. No hay manera de alterar un alimento, una lata, sin que se note. No existe. Entonces, cuando tú tomas una lata, es lo que el fabricante puso. Si lo hizo mal, insisto, lo hizo mal. Pero no hay manera de alterarla después. Conserva el sabor, tiene una característica. Una vez que está terminada la cocción, como se coció dentro, se terminó el proceso dentro de la lata, el alimento ya no sufre cambios. Y regreso. Es que a mí me gustan más los frijoles de la sierra que los de mi abuelita, o al revés. Bueno, pues eso es un tema de cómo lo cose y cuál es la receta, pero no tiene que ver con la conservación del alimento. Protege el producto, la lata no tiene manera de que entre luz, que es otro tema muy importante. A prueba de manipulación, ya lo comenté, el único problema que tiene es que se abolla. Hoy me está acordando de un seminario hace 6 años, 5 años, donde tuvimos una discusión con el secretario de Salud y las latas abolladas. La lata abollada no le genera ningún daño al alimento. Si se llega a romper el recubrimiento, la lata se infla. Una lata inflada no se come por ningún motivo. Pero una lata que no está inflada se puede comer siempre. Es más, yo soy el primero que va a andar recogiendo el súper las latas golpeadas, porque si no se acaban tirando y tiramos alimento. No pasa nada. Es simple y sencillamente un tema legislativo que ya tocará Ernesto en su momento, que alguien tuvo una bonita ocurrencia con muy pocas bases científicas, y pues cuando eso pasa es muy difícil discutir si el tema no es técnico y científico. Y la larga vida de almacenamiento, las latas, hago un comentario, se encontró no hace mucho, tendrá unos 4 o 5 años, unas latas en una cueva que fueron guardadas de la Primera Guerra Mundial. Los análisis bromatológicos del alimento mostraban que el alimento era consumible. Nadie los quiso probar, pero es otra historia también. La valentía no era la característica más importante, pero todos los análisis bromatológicos fueron correctos. Entonces, hoy yo en lo personal tengo latas que empacamos hace 35 años y los análisis bromatológicos son correctos, y ahí sí les puedo decir que sí hay valientes que las han probado y saben bien. No son de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí me esfuerzo? ¿Sí? Quisiera explicar rapidísimo cómo se produce una lata, porque el otro reto es que el empaque no puede ser más caro que el alimento. Entonces, tenemos que lograr empacar alimentos a alta velocidad y a bajo costo. ¿Qué es lo que hacemos para producir una lata de acero? Recibimos un rollo de lámina, que como saben es básicamente hierro, con un poquito de carbono, pero hierro, el cual tiene un recubrimiento de estaño. ¿Cuánto estaño? Lo menos posible. El estaño es caro. Entonces vamos a ponerle lo menos posible. ¿Cuánto es lo menos posible? 0.25 libras, o sea, algo así como 200 gramos por cada caja base. Oye, ¿qué es eso? Una medida que inventamos los fabricantes de lata para mantener el gremio lejos de la gente común y corriente. Si no, cualquiera podría hacer latas. Entonces, como ustedes son de la época moderna, vamos a cambiarlo a que son 1.3 gramos por cada metro cuadrado. ¿Sale? Entonces, esa lámina que recibimos de cualquier parte del mundo, México tiene una producción de acero y de hojalata bastante importante en Monclova, la pasamos a cortar, luego lo recubrimos con un recubrimiento orgánico, que ¿qué es lo que busca? Busca proteger al alimento. Ahí hago un paréntesis rapidísimo. Parte de las historias monumentales de este mundo y de los últimos 10 años tiene que ver con una sustancia
extrañísima que se llama BPA. Es la segunda sustancia de la cual se ha escrito más en la historia del hombre. O sea, la primera es el agua y la segunda es el BPA. ¿Por qué? Bueno, el bisfenol A es un disruptor hormonal. ¿Qué es eso? Pues una cosa que altera el funcionamiento de las hormonas en ambos sentidos. En un lado los acelera y en el otro evita su funcionamiento. Resulta que hace unos 20 años, y esto les afecta directamente a todos ustedes, empezaron de moda unas mamilas Avent, que eran una maravilla, eran de policarbonato, se limpiaban perfecto, no tenían, y lo más importante, se esterilizaban en el microondas. Ya no había que calentar el agua y ponerlas una hora. Entonces, ¿qué hicieron todas las mamás del mundo, incluyendo mi esposa? Pues comprar Avent y esterilizarlas en el horno de microondas. Detalle, la mamila era de policarbonato. El policarbonato, cuando se mete al microondas, se descompone en BPA. Y el BPA, cuando se consume más de una parte por millón diaria, genera o puede generar disrupciones hormonales. ¿Y qué genera eso? Cáncer en gónadas sexuales, en niños sin actividad sexual. Entonces empezamos a notar en el mundo que había cáncer de testículos y de ovarios en niños y niñas que no habían empezado actividad sexual, lo cual no hacía sentido. Se pone a buscar la gente y encontramos el BPA, ¿y qué hacemos? Prohibir el BPA. Luego nos encontramos que la zanahoria tenía BPA, pero y prohibir la zanahoria era un poco cruel. Entonces empezamos a estudiar cuáles eran los límites. Y aquí viene el segundo chisme que es buenísimo. FDA decide un límite de una ingesta de menos de 0.1 partes por millón diaria. Y el estado de California acusa a la FDA de corrupción. Y dice que aceptó ese número porque las industrias químicas del mundo le pagaron. Imagínense el escándalo en Estados Unidos. O sea, el director del FDA citar al Congreso, y en qué acaba pues en una disrupción. California dice, a mí me vale si está bien o mal, yo no quiero BPA. Y Estados Unidos mantiene una postura de 0.1 no hace daño. La realidad es que los estudios de todo el planeta dicen que cuando andamos abajo de 0.1 no hay ningún riesgo. Sin embargo, la tendencia en el mundo es que no haya BPA. Y entonces, ¿qué hemos ido haciendo? Pues que los alimentos, las latas y los barnices, que eran los que tenían BPA, ya no los tienen. Sí. ¿Se acuerdan de los exploradores que se murieron en el Polo Norte? Pues más o menos, nada más que aquí no hubo muertos. Entonces, barnizamos para proteger, ya platiqué del BPA para que no digan que me lo brinqué. Troquelamos las tapas, armamos los cilindros por medio de una soldadura. Oye, ¿y la soldadura tiene plomo? No. Aprendimos de los exploradores. La soldadura solamente tiene estaño y hierro. Ambos perfectamente inocuos. El estaño es de lo que están hechos todos sus cubiertos. Entonces, no hay ningún riesgo. Y de ahí acabamos en el envase. Ahora, esta tecnología tiene 150 años. En los años 70, si me haces favor, salió una tecnología nueva. Pues ¿por qué no usábamos el metal de moda? El aluminio. ¿Qué ventaja tiene el aluminio sobre el acero? Que es más ligero. Entonces, pues gastó menos. ¿Qué problema tiene? Que es menos resistente. Entonces tuvimos una división natural. Lo que llevaba alto proceso se tuvo que quedar en acero, alimentos. Lo que no lleva alto proceso y se envasa en caliente, aluminio, jugos. Entonces hoy lo que se encuentran es que casi todas las bebidas las enlatamos en aluminio. Y casi todos los alimentos los enlatamos en acero. Hay excepciones, sí, en ambos sentidos. No me da tiempo, me asesinan si me sigo tardando. Entonces, aquí lo que hacemos es, tenemos el aluminio, le pegamos, si se fijan, no tiene dos tapas, solo tiene una.
le pegamos, hacemos un cilindro deformado y le ponemos una tapa. Ese es el proceso para hacer una lata de aluminio. ¿Qué ventaja tiene? Acero y aluminio son los dos elementos más frecuentes de encontrar en la corteza terrestre. O sea, no nos vamos a quedar sin materia prima nunca. ¿Sí me haces favor? Esto es lo que tenemos en una lata de acero, básicamente hierro, estaño y el recubrimiento, que es lo que les platicaba. ¿Qué está en contacto con su alimento? El recubrimiento. ¿Cuánto recubrimiento? Muy poquito, como pueden ver. Y tiene todas las pruebas para garantizar que no altera ni el sabor, ni las propiedades, ni manda alguna migración tóxica al alimento. Si vemos la siguiente, este es el aluminio. El aluminio, lo que está en contacto, otra vez es el recubrimiento. Y la constitución es básicamente la misma. Si me haces favor, así. Esta es la clave, la genialidad de por qué una lata existe. Este es el secreto de una lata. Y es una mugre que se llama doble cierre. ¿Por qué digo que es el secreto? Porque el chiste era aislar el alimento o la bebida del medio ambiente de manera barata. Y no le habíamos encontrado. O sea, como les platiqué, las latas de la Revolución Francesa, pues eran muy románticas, pero no eran viables. En 1870, un cuate patenta esto. ¿Qué es esta patente? Es bien fácil. Tengo una pestaña, tomo la otra pestaña y las aplasto. Esto lo puedo hacer muy fácilmente. O sea, ¿qué es esto? Tengo una lata que tiene un flat, o sea, una parte plana, le pongo encima una tapa que embona solita y luego la aprieto. Eso es el doble cierre. ¿Cuántos dobles cierres puedo hacer por minuto? Hoy hay cerradoras que hacen 3.500 latas por minuto. Entonces, eso empieza a ser costeable y empieza a generar la cantidad de latas que requerimos. Para darles una idea, México, que no es un país particularmente latero, o sea, Europa consume mucho más alimento en lata que México. México produce alrededor de unos 7.500 a 8.500 millones de latas por año, más o menos. De las cuales 2.200 son de alimentos y lo demás son de bebidas. Y esto es lo que lo permite. ¿Qué pasa? A ver, metan por ahí, que entra por ahí una bacteria o que entra por ahí aire. Y si pudiera pasar en la parte de arriba y de abajo, pues le pongo un hule para que de veras no pase. Entonces, simple y sencillamente es totalmente inocuo. ¿Sí me haces favor así? Esto era solo un ejemplo, un cuate bien inteligente a finales de los años 90, que se llama Newton, empezó a preguntarse, ¿qué pasaría si todos los componentes que tiene una sustancia química migraran al alimento? Y empezó a estudiar en los plásticos, en las botellas, en las latas, cómo migraban los componentes de ese recubrimiento al alimento. Y empezó a encontrarse con sorpresas. O sea, empezó a encontrar que los eftalatos migraban mucho, empezó a encontrarse que los polietilenos migraban poco, y así empezó con cada una. Y empezó a determinar límites en los cuales era seguro para el ser humano. Y es un poco lo que les platicaba del BPA. No nos iba a volver a pasar. Entonces, ¿hoy qué hacemos? Todos los recubrimientos se ya mandan a Alemania y son revisados por el Instituto Neri. Y el Instituto Neri nos dice, tienen la bendición del doctor Neri. No es lo mismo que la Biogen, pero se parece. Si nos vamos al siguiente. Este es un proceso rapidísimo de un ejemplo de, les decía, no dejaron que pasara el canal enfrente de mi casa, entonces sigo consumiendo atún en lata. Recibo la materia prima, la clarifico, la lavo, la corto y le quito el viscerado. Eso hasta ahí es el alimento, lavo, y aquí empiezo. Cozo
envaso y esterilizo y acabo de cocer el atún, que es lo que quería que vieran, dentro de la lata. Entonces, ¿cuál es el riesgo de un atún enlatado? Ninguno. Porque yo acabo de cocer. Todo lo que haga antes de ese envasado puede no ser aséptico. O sea, puede tener contaminación bacteriológica, puede tener lo que quiera. Porque al final mi proceso de esterilización lo hago dentro de la lata. ¿Ok? ¿Sí me hace favor, Ceci? Quisiera nada más, para terminar un poco, ya les platiqué la parte de la Primera Guerra Mundial, ya les platiqué por qué es interesante cocer el alimento. Me gustaría solamente dimensionar un poco, como les dije, algunos billones de latas. Es el principal empaque en el mundo, sin ninguna duda. Y tiene la enorme ventaja, como les dije, también algunos años me pregunto, oye, ¿y el pouch no te da? Miren, el pouch funciona muy bien, nada personal contra el pouch, ni contra el Tetra Pak, ni contra el vidrio, nada más. Cada uno tiene su área de aplicación. En México, el pouch, por ejemplo, con frijoles, ha tenido un serio problema en las centrales de abasto. ¿Cuánto tiempo creen que pasó entre que dejamos un pouch y los roedores de las centrales de abasto, que como dije casi no existen, encontraron que dentro de esos pouches había alimento? Pues básicamente una semana. Entonces hoy hay alrededor de entre 10 y 11% de mermas de pouches que son perforados porque una rata decidió morderlo. A ver, que lo haga con la lata. Ahí le dejo unas para que se entretenga. ¿Sale? ¿Sí me haces favor? Y bueno, aquí nada más, acabando, la inviolabilidad. Hoy, supongo que a cualquiera de ustedes, o si no, sobre todo los que se acercan más a mi edad, les tocó alguna vez irse de campamento y toparse con una lata que no tenía abre fácil y no tener abrelatas. Se pueden pasar horas pegándole a la lata, tirándola, abollándola, no la... Yo tuve la experiencia personal de haberme llevado a un campamento unas latas con salchichas, haber olvidado el abrelatas y regresar unas latas muy abolladas, pero que nunca pude abrir. Entonces, eso sigue siendo. O sea, no hay manera de abrirlas si no es intencionalmente. Hoy, en México, el 95% de las 99 tienen abre fácil, lo cual ha hecho conveniente y fácil para el consumidor el consumo del alimento. En Estados Unidos no, en Estados Unidos solo como el 20%. Los gringos aman sus abrelatas y son como parte de la familia, o sea, prefieren donar al hijo que al abrelatas. Sí, el abrelatas tiene 25 años en su casa y al hijo lo corrieron a los 18. Entonces es un tema y les encanta demandar. Entonces, si por accidente se corta con una lata, con una abre fácil, entonces Estados Unidos es el único país del mundo. En Europa la tendencia es que ya no haya este tipo de abre fáciles. Si alguien consume, perdón por el comercial de nuevo, estos atunes de Dolores, que vienen preparados, si se fijan, tiene una tapa peel-off, ya no es abre fácil, es una tapa que busca que sea todavía más fácil de abrirse. ¿Por qué? Porque encontramos que en Europa una tapa abre fácil para una gente de 90 años no es tan abre fácil. O en este caso nuestro atún, un atún que le queremos dar a nuestros hijos y que no queremos ningún riesgo de que se corte, pues está muy fácil, le damos esta lata y pues que la abren en el recreo y no puede ni cortarse ni cortar al vecino, ¿no? Si me haces favor de... Y bueno, solo quisiera acabar con una reflexión. En el mundo el empaque se ha vuelto la cuarta... Si los que han oído de mercadotecnia que nos caiga en el hígado, sigue siendo parte de las estrategias del planeta. ¿Se acuerdan que está precio, plaza, producto? Y ahora se ha metido empaque. Lo primero que tú ves de un alimento es el empaque. Entonces, la manera de distinguirte, de diferenciarte, de atraer al consumidor
es el empaque. Si el alimento es malo, lo vas a consumir una vez en la vida. Yo no hago el alimento. Pero sí puedo hacer que la gente le llame la atención y quiera ver el alimento. Dentro de esto, también de eso que estamos hablando, y regresando a la misma marca que por algunas razones se ha vuelto innovadora, ahora trae la lata en este pilón, en lugar de traer un pil de aluminio, trae un pil de plástico, para que ustedes puedan ver el alimento. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la crítica mercadológica siempre de la lata es que el alimento no se ve. Bueno, ok, para aquellos que lo quieren ver, ahora les presentamos 2 puntos, la tapa transparente para que lo vean. ¿Qué problemas tiene? Bueno, pues ya nos platicarán también en la 4ª parte del seminario, el tema de que traemos de reciclabilidad con los plásticos, que con los envases metálicos no es un tema. Dicho esto, y habiendo cumplido mi objetivo de no pasarme del tiempo, tenemos un espacio, creo que unos 10 o 12 minutos para preguntas. Entonces no sé si alguien tiene alguna curiosidad, mito, leyenda, su abuelita que le dijo que los chiles no los metiera en la lata del refrigerador, o no sé, lo que sea, es bienvenido. Muy bien. Aquí están los micrófonos. Muchas gracias, sí, así es. Muchas gracias, Alberto. Démosle un aplauso a Alberto, por favor.